Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Saludos, muy buenas tardes. Martes 11 de julio, bienvenidos a Generación Responsable. Siempre es un gusto, como siempre, compartir con ustedes y nuestros entrevistados acerca de temas que son importantes y fundamentales para el país. Quiero agradecer primero a la empresa eléctrica Quito. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico, actualiza tus datos en nuestra página web o en las agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Seminarium y CITEC te traen la segunda edición de Digital Transformation Summit de Ecuador 2023, el próximo 7 de septiembre en Swissotel Quito, un evento imperdible para empresas comprometidas con el futuro. Escucha a destacados expositores internacionales y líderes del sector, quienes compartirán estrategias y herramientas claves para impulsar tu productividad. Más información en www.seminarium.com.es. Ahora sí, voy a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Fernando Manuel, miembro de la Comisión de Petróleo con Petro de la Cámara de Comercio de Quito. Fernando, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Y como estábamos ya calentando un poquito fuera de micrófonos y conversando acerca de la situación, realmente hay mucha preocupación y no sé cómo decirlo, pero creo que muchos estamos pendientes de lo que puede pasar con la situación del Yasuní posterior al 20 de agosto. El Consejo Nacional Electoral incluyó esta consulta conjuntamente con la del Chocó Andino en un proceso político, en un proceso electoral anticipado, extremadamente corto. ¿Cómo lo ven ustedes? Esto está mezclando la política con lo técnico, con lo económico, con otro nivel de impacto. Sin duda, lamentablemente, como tú dices, se han mezclado procesos netamente políticos con un proceso que requiere otro tipo de fundamentación del voto, de comunicación, de educación del voto, como es un tema tan complejo como los temas extractivos, ¿no? Y lastimosamente, cuando se mezclan estos dos, la combinación explosiva es que la forma más fácil, ¿verdad?, de comunicar y de hacer marketing político para un tema técnico es dar mensajes que son fáciles de vender, pero que no son ciertos, ¿no? Y nos olvidamos totalmente del pragmatismo que se requiere para tomar este tipo de decisiones, asociando mensajes como si estás de acuerdo con ciertas industrias extractivas, estás en contra de la vida y del ambiente. Y eso no es verdad, es fácil de vender y es fácil de calar en la gente, pero no es cierto. Entonces, el problema aquí es tratar de, en lo posible, educar el voto, ¿no? Informar el voto para que al momento de llegar a las urnas el 20 de agosto, el resultado sea un resultado que tome en consideración el pragmatismo que requiere una decisión tan trascendental como esta. No es cierto, porque inclusive podemos ver cómo se está haciendo la explotación petrolera del campo 40, del bloque 43 en el Yasuní, que realmente está protegiendo esta zona. Ahora, lamentablemente, con el hecho de haber mezclado la política, vemos que muchos de los candidatos tal vez inclusive no se atreven a hablar de esto, hablar del impacto, sencillamente intentan salir por la tangente cuando les preguntan por el tema de la consulta popular y el ITT, pero ¿cuáles son los efectos principales en caso de que ganara el sí la consulta? Bueno, el primero, inevitablemente, es el seguir en una tendencia negativa en cuanto a la producción petrolera, ¿no? Hoy por hoy, ya por primera vez, desde que somos un país exportador petrolero, tenemos una balanza comercial petrolera negativa. Y eso, sumado a un sistema monetario como el que tenemos en el Ecuador, que tanto protegemos y que tanto, digamos, tanta popularidad tiene en la población, es una mezcla explosiva nuevamente. Estamos hablando de que perdemos liquidez frente al exterior, ¿verdad? Lo que generalmente este sector era el que importaba dólares a nuestra economía, y eso hace que sea muy complejo crecer. Ecuador es un país pobre, tenemos que estar conscientes de eso, es un país que tiene recursos, pero que tiene necesidades básicas insatisfechas complejas. Y para poder crecer a un ritmo que eventualmente genere riqueza y la redistribuya apropiadamente, hay sectores que son pilares fundamentales del desarrollo. Y yo no creo que deberíamos pensar en que este debe ser un país petrolero hacia la eternidad. Estamos muy claros de que
ansiamos una transición energética. Todos estamos conscientes de que para que nuestros hijos y nietos y futuras generaciones tengan un mejor planeta, hay que transicionar. Y eso se va a dar, pero hay que hacerlo pragmáticamente, hay que hacerlo de una forma que sea realmente factible. Y si hay un par de décadas donde todavía el petróleo y el gas van a ser la energía para lograr esa transición, tenemos que aprovecharlo y hacer esto hoy forzadamente o forzosamente, lo que nos va a generar es un gap, un hueco donde no vamos a poder tener los recursos para poder construir la base para esa siguiente etapa del Ecuador. Y eso implica no crecer al ritmo que se requiere para salir del subdesarrollo, es una realidad. Y ser responsables también con el medio ambiente incluye el entender que con los recursos que estamos generando ahora, más petróleo, más minerales críticos para la transición, es cuando podemos encaminarnos hacia eso, haciendo las cosas bien por el país. Yo, yo quisiera ver, no, así como defienden, digamos, la conservación, yo quisiera ver estudios, informes, auditorías que comprueben ese mensaje, ¿no? De que la explotación del Yasuní destruye el parque y la reserva de la biosfera. Y realmente no es así. Primero que nada, la gran parte de la explotación que se ha dado hasta ahora, porque así se expidió la licencia ambiental, es fuera del parque. Entonces, eso ya de por sí es un primer mensaje que no es real, ¿verdad? Que no informa adecuadamente. Y lo segundo, como digo, es una licencia ambiental que está expedida con los más estrictos estándares ambientales. Y hoy por hoy, más bien, es una barrera de protección frente a otras actividades que realmente sí destruyen. Cuando hablamos de todas las actividades que no están reguladas, lo bueno de una actividad regulada es que se debe ejecutar y se debe auditar bajo un cierto marco regulatorio, ¿verdad? Que protege el entorno. Pero cuando la supervisión no está, cuando se levanta la actividad, cuando esas áreas quedan desprotegidas, pasa, y no nos estamos inventando, pasa lo que ya hemos visto que pasa no solamente en parques nacionales, sino en otros sectores del Ecuador. Así como está la consulta sobre minería en el Chocó, hay sectores de la sierra ecuatoriana que se han visto extremadamente afectados, como Buenos Aires, por ejemplo, como Piñas, como Zaruma, por la minería ilegal. Y Son ese es un ejemplos problema. claros. Claro, son ejemplos que nadie se está inventando. No es una teoría sobre lo que puede pasar, es la ¿Y realidad. cuál es la amenaza que tienen, por ejemplo, esta zona? El ministro nos ha dicho, pueden entrar los madereros ilegales, pueden entrar los mismos mineros ilegales, pueden entrar los cazadores, es decir, esta zona, saliendo quien controla y quien cumple con todos los requisitos del área, está dejando abierta la puerta a muchas más catástrofes. Así es, el tema es una realidad. Lo que genera impacto ambiental en estas zonas son las vías de comunicación, la accesibilidad. Una vez que hay accesibilidad a zonas como estas, evidentemente es fácil llegar al recurso, ¿verdad? Y transportarlo hacia afuera, que es lo que se necesita para lograrlo transformar en dinero. eh, Inevitablemente para hacer una explotación se hacen vías de acceso. En el caso del bloque 43 se han hecho bajo un estándar extremadamente estricto. Los derechos de vía casi se miden con cinta métrica para no superar lo que está incorporado dentro de la licencia. Evidentemente, si mañana no va a haber nadie operando, supervisando o vigilando esas vías de acceso, lo que va a pasar es que estamos dejando literalmente la mesa servida para que cualquier tipo de explotación no regulada entre al bloque y cause un daño ambiental del cual nadie será responsable. Hoy por hoy por lo menos existe un responsable. Hoy por hoy por lo menos existe una normativa bajo la cual la operación debe llevarse a cabo. Solo para que la gente lo sepa, y no voy a entrar en detalles muy técnicos porque creo que no tiene sentido, pero para uno poder producir petróleo, fuera de que, y esto es importante, los fluidos no se tratan dentro de ni siquiera de la zona de amortiguamiento, porque así está expedida la licencia. Deben ser circuitos cerrados que se llevan fuera del parque a tratar, y así es como se está haciendo. Pero independientemente de eso, en cualquier explotación petrolera hay la redundancia de la redundancia de la redundancia. O sea, nosotros hoy por hoy tenemos en cualquier, digamos, fase de nuestra operación, tenemos un cubeto que está diseñado para aguantar el 150% de la capacidad por si acaso hay un problema. Y después del cubeto está la cuneta perimetral, y después de la cuneta está la trampa API, y además está el sumidero. O sea, que que un galón de aceite de cualquier tipo llegue a afectar el ambiente, el suelo o una fuente hídrica, tiene una probabilidad
remota, casi inexistente, justamente porque así se manejan las operaciones. No nos pueden seguir comparando con operaciones de los 70 y tal vez una parte de los 80, porque evidentemente era una industria inmadura que se había manejado mal, que se había manejado bajo una regulación distinta, pero hemos visto una serie de cambios y reformas en los cuerpos legales y hoy por hoy el Ecuador, como debe ser, porque así debe ser, hay que cuidar el ambiente cuando se explotan recursos naturales, hoy por hoy hay estándares extremadamente altos y todos los cumplen y quien no cumple, pues evidentemente no puede estar certificado para operar en un ambiente como el nuestro. Esta es la realidad de lo que pasa entonces con la explotación del ITT. ¿Hay manera de explotar estas reservas desde fuera del área del ITT? A ver, hoy se está haciendo. Una parte de lo que está planificado es justamente poner plataformas de perforación de múltiples pozos, justamente para limitar la huella, digamos, de explotación. Como se ha dicho, y esto es, de nuevo, fácilmente comprobable por auditorías, inicialmente se habían licenciado 300 hectáreas, por consulta se bajó a 100, se licenciaron realmente 96 y se están usando 80. Ese es el footprint, porque la idea es obviamente minimizar el impacto y de ahí hacer pozos direccionales. ¿Cuánto pueden extenderse esos pozos direccionales? Hay casos en el Ecuador de pozos de entre 3,5 a 4 kilómetros. Por ende, si uno pone una plataforma en el borde, o sea, fuera del Parque Nacional, pero hace pozos extendidos, puede llegar a drenar reservas que están dentro del parque sin afectar absolutamente a nadie. Y además también hay una realidad. El petróleo que está almacenado en la roca, yacimiento, en el fondo, es móvil. Entonces yo comienzo a hacer pozos, incluso que no estén dentro del parque, pero cercanos, dentro de una estructura que está conectada. El petróleo se va a mover hacia las zonas de menor presión, entonces va a drenar hacia allá. El problema de eso es que también puede pasar del otro lado de la frontera. Puede llevarse a Perú. Los O sea, recursos que nosotros estamos dejando, ¿los podrían tomar ellos? no es que lo están haciendo a propósito, pero es la dinámica del yacimiento. Si ellos ponen pozos dentro de su frontera, dentro de su territorio, como se ha dicho mil veces, la geología se definió hace 60 millones de años. No es algo que responde a ninguna No está con la decisión frontera. geopolítica actual. Por ende, si ellos ponen pozos de su lado y el petróleo simplemente por movilidad se mueve hacia allá y drena hacia allá, porque como una botella de Coca-Cola se va a mover el fluido hacia la zona de menor presión. Si uno la abre, se va a mover hacia allá. Eso es lo que va a pasar y por ende estamos perdiendo, pues, o podríamos llegar a perder recursos que están yendo por el otro lado. Ahora, Fernando, ¿cómo sustituir esos recursos? Ahí es la otra irresponsabilidad que he escuchado de muchos analistas, expertos que dicen que hay formas de sustituir en un país, como mencionaba anteriormente, que tiene aún un montón de necesidades insatisfechas, cobrar más impuestos. Hay que ver, ¿no? Como política macroeconómica, si cobrar más impuestos puede eventualmente ser un freno al crecimiento económico, pero sí, no es excluyente. Cobrar mejor los impuestos, o sea, mejorar la recaudación, estoy de acuerdo, no es excluyente, no porque podamos recaudar 1.500 millones más de forma más eficiente significa que al Ecuador le sobran los otros 1.500 millones del ITT. No, hay que hacer las dos cosas. Y hay otras industrias que sí pueden crecer, por supuesto, pero queremos duplicar el número de turistas, o podemos primero duplicar el número de turistas hoy. Necesitamos recursos inclusive para Hay que mejorar las invertir, instalaciones. Hay que hay que invertir. hacer infraestructura y además Galápagos aguanta el doble de turistas. Ya han salido artículos recientes que parece que se estuviera convirtiendo en balnearios públicos masivos. Galápagos, eso no es lo que queremos, pero hacia allá queremos ir. Eso es conservación. Hay que pensar bien cómo conservar y cómo mejorar la explotación, cómo mejorar, y esto depende de nosotros para razonarlo previo al voto en la consulta. Fernando, quiero agradecerle mucho por su presencia acá en Generación Responsable. Muchísimas gracias. Muy gentil. Conversamos con Fernando Manuel, miembro de la Comisión de Petróleo con Petro de la Cámara de Comercio de Quito. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa eléctrica Quito, la energía que te mueve. Puedes realizar la actualización de datos en nuestras agencias urbanas y periféricas. De este modo podrás recibir tu factura electrónica en tu correo personal. Empresa eléctrica Quito, la energía que te mueve. Momento de hacer una pausa, amigos. Ya regresamos en Generación Responsable. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora quiero darle la bienvenida a Sebastián Meneses, experto en resolución de conflictos y relaciones comunitarias. Sebastián, gracias por estar acá en Radio Sucesos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad.
Sebastián, y el tema que estábamos planteando conversar contigo es realmente interesante e importante, sobre todo en estos momentos en los que estamos debatiendo la parte económica, las pérdidas, cuando tenemos que votar por una consulta que podría dejar 10 años más tarde el petróleo bajo tierra, cuando ya lo estamos explotando, pero aquí también estamos hablando de los diferentes conflictos que existen. ¿Qué pasa? ¿Cómo dialogar? ¿Cómo encontrar resolución? ¿Cómo poder manejar todos los conflictos que se generan? A veces cuando hablamos de conflictos creemos que es únicamente con las comunidades, pero esto se extiende mucho más allá. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, gracias nuevamente. Y muy interesante el planteamiento, María Gracia, porque en las últimas semanas una de las cosas que se ha visto a nivel de discusión y de diálogo en el contexto de la consulta y el Yasuní es hablar mucho de lo económico. Si bien es cierto, es un tema muy importante, interesante y que seguramente la decisión que se tome va a generar consecuencias, no podemos cerrar la discusión y el diálogo solamente ese tema. Eh, Existen una serie de puertas de ingreso y de salida sobre el tema. Y justamente estos temas de lo social, de lo comunitario, tienen mucho que ver con lo de la consulta. Yo me atrevería a decir en un primer término de que este tema de la conflictividad que existe en el territorio no es nueva. Digamos, este tema de la consulta lo que ha hecho es generar un pico, un crecimiento en la lógica del conflicto, ¿no? Donde se incrementan las tensiones, la crisis, la polarización, etcétera. Pero no es un conflicto nuevo. Digamos, eh, dando ejemplos rápidos a lo largo de la historia, recuerda tú el tema de la iniciativa Yasuní-TT, hubo una escalada de conflictividad, hubieron acciones defensoriales, hubieron acciones constitucionales, ahora se viene lo de la consulta. Entonces, creo yo que estamos sí frente a un conflicto de características sociales y políticas bastante interesante e importante para analizar, pero que tiene estos procesos de escalada. Y evidentemente esto se refleja en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, está como claro que tú tienes como dos partes bastante evidenciadas, ¿no? Un grupo, un movimiento más bien de corte y tendencia ambiental que te dice, mira, es lo mejor dejar el petróleo en tierra, ciertas instituciones del Estado, compañías, gremios que te dicen, no, hay que sacarlo porque eso te genera. Eso de entrada te plantea Ya es un una conflicto. confrontación, ya es una Además, confrontación. todos estamos en nuestras posturas seguramente muy cerrados en lo que creemos, porque creemos que esto es la realidad absoluta y total. Sí, totalmente. Y yo creo que aquí hay un tema que hay que ya discutirlo de entrada. Es decir, está clarísimo las posiciones de las partes, unos a favor, otros en contra, digamos, cada quien tiene su manera, pero en el contexto de la conflictividad sí te ves sumido en un antagonismo. Y creo yo que ese antagonismo que te está llevando en ciertos momentos a discutir elementos de valor o de valor ético, de valor moral, es decir, entre los malos y los buenos, ¿no? Los que votan sí, los buenos, los que votan no, los malos. Yo creo que va un poquito más allá, porque nos está confrontando en una discusión muy importante sobre la distribución del recurso, ¿no es cierto? Cómo nosotros o cómo nos vemos en el contexto este de querer sostener la biodiversidad del Yasuní o generar recursos económicos a través del ITT, ¿no? Son dos posturas bastante fuertes que en el marco de la conflictividad te plantean una primera discusión que creo yo que es la que hay que un poco impulsarla, A ¿no? mí me preocupa algo, quizá estamos desde la capital o desde las diferentes ciudades discutiendo esto, porque cuando escuchaba a muchos de quienes viven en la zona de influencia, de impacto directo, hay gente que te dice, a nosotros nos han dado salud, educación, hay recursos, hay empleo, hay trabajo, ¿qué pasa si se van? Entonces, probablemente estamos aplicando la gobernanza a un sector que está alejado de la realidad que están viviendo. Tal vez no éramos nosotros los llamados a votar, sino únicamente ellos. ¿Qué pasa ahí también con este matiz del conflicto? Ujú. Yo creo que tú estás apuntando a un tema que en el contexto de la metodología y del diálogo es supremamente importante. Nosotros, los que vivimos generalmente el Quito, los que tenemos acceso a las redes sociales, a ciertos medios de comunicación, tenemos un nivel de discusión, de análisis y de entendimiento de este conflicto. Pero la territorialización de los conflictos nos marca una realidad totalmente distinta, totalmente distinta. Un poco los que hemos tenido la posibilidad de estar cercanos a la realidad, y yo podría decirte que lo que estamos discutiendo acá no es ni de cerca lo que pasa en el territorio. Y creo que en una propuesta inicial, en estas pocas semanas que faltan para la consulta, una de las cosas que deberíamos hacer como ejercicio es decir, bueno, ¿qué discutimos en Quito? ¿Qué discutimos en el campo? ¿Qué nos corresponde a decidir a nosotros? ¿Qué les correspondería decidir a ellos? Fíjate tú, en el campo, en la zona del ITT, tienes una comunidad Guao y 6 quichuas.
Ellos entre sí tienen condiciones culturales, sociales, organizacionales distintas entre ellos, tienen maneras distintas de relacionarse con la empresa o con otros actores sociales y con el mismo Estado. Una de las grandes discusiones en la zona del ITT y en otras zonas deprimidas del país, pero en este caso del ITT, es esta gran ausencia del Estado y cómo económicamente, a través de procesos legales de la compensación y de la indemnización, por ejemplo, la empresa ha suplido algunos y varios temas que son correspondencia de política pública, salud, educación, saneamiento y una serie de cosas. Y esto necesariamente te genera vínculo. No queremos decir que las relaciones entre la empresa y la comunidad siempre son de lo mejor, buenas. ¿No? Hay casos y casos. Recuerda que hace no muchos meses hubo un conflicto complejo entre los Guaos y Petroecuador justamente por su relación. Pero es una relación que ellos la administran y que ellos la entienden y que ellos se dinamizan. Entonces, estas diferencias te marcan cosas, pero hay otros actores económicos, otros actores sociales y otros actores políticos en el territorio que yo creo que también hay que ver cómo se los pone de por medio, ¿no? Mira tú, en el 2018 se promulga la ley amazónica y eso te da condiciones distintas de cómo se generan los procesos de acceso al trabajo, a servicios, a recursos por la gente de la localidad. Entonces, yo preguntaría, tomando ejemplos rápidos, ¿no? Fíjate tú, hace pocos días hubo una situación del paro de transporte en Orellana, Sucumbíos y Napo. Si tú hablas de Orellana y Sucumbíos, gremios de transporte y varios de esos actores seguramente están vinculados con el tema de la prestación de servicios. Ellos, en este contexto de la conflictividad, ¿cuál es su posición? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo se dinamiza o se marca la relación con estos otros actores? Entonces, yo creo que la situación del territorio hay que analizarla. Creo que sería prudente llevar la discusión allá también. Se ha visto como en las últimas semanas también ha habido algunos pronunciamientos por parte de las comunidades donde te dicen, miren, yo quiero mantener una relación eh, con la empresa. Quiero que se queden, Quiero han que se dicho quede, muchos. ¿no es cierto? Yo quiero de aquí trasladarnos también al fomento de espacios de diálogo. ¿A quién le corresponde? ¿Le corresponde al gobierno? ¿Le corresponde a la empresa? ¿Nos corresponde a los ciudadanos? Porque si hablamos de gobernanza, entenderíamos que tiene que haber muchísimos actores en torno a este momento tan complejo que todos estamos viviendo y que enfrentamos a futuro. Sí, mira, yo creo que aquí hay un tema súper importante. En la composición de actores, hay un actor extremadamente relevante en este conflicto y que es el Estado ecuatoriano a través de sus carteras de Estado. Y por dos razones importantes. Primero, porque el Estado ecuatoriano es el encargado de proponer, gestionar todo el tema de política pública, ¿no es cierto? ¿Cómo tú generas una política petrolera? Yo me imagino que el Ministerio del Ambiente algo tendrá que decir respecto al control como ente regulador de la actividad petrolera, Secretaría de Derechos Humanos algo tendrá que opinar en todo este contexto sobre pueblos no Hablando de contactados. cómo se están manejando las cosas, garantizando. Exacto. Entonces, ellos a mí me parece que son, es este actor que hasta el momento a mí personalmente, sin ningún ánimo de crítica, ni mucho menos en el contexto del conflicto, le falta involucrarse. Política pública, uno. Y dos, finalmente es el actor regulador del conflicto. ¿A qué me refiero con esto? A nivel de Estado. Y es de que más allá de se decide sí o no, las consecuencias de ese sí o no tendrán en correspondencia la gestión del Estado. Muchos hablan de decir, mira, si no hay ITT, entonces vamos a tener que eliminar subsidios. Bueno, ¿eso a quién le va a corresponder gestionar una vez que se tome la decisión? Al Estado. Si te dicen, mira, vamos a tener que continuar con el ITT por todas estas condiciones y decisiones, será el Estado el que tendrá que generar los elementos de control, de resguardo sobre la operación que tiene la empresa en el territorio, que lo ha venido haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí tienes tú un actor que puede llevarnos a discutir los temas de otra manera, ¿no? Y yo lamentablemente he visto ahora, como era de esperarse, mucho a la participación del ministro y del Ministerio de Energía y de Petroecuador, digamos, porque son la instancia, el ramo, quien opera y es Y quienes evidente directamente que están ellos lo digan. involucrados. Pero yo creo que hay alguien más que tiene que decir cosas. Yo el otro día escuché, por ejemplo, que decían, mira, es que esto va a pasar como Texaco. Si tú te paras en la operación del ITT, lo que pasó en Texaco hace 50 años, Es otra cosa. no es ni de cerca lo que pasa en el ITT. Es otra cosa, Y ahí hay completamente. condiciones legales, ambientales y etcétera que habrá que revisar. Entonces yo creo en este contexto que es el Estado el que puede convocar y yo creo que hay una segunda instancia. Y yo creo que ahí, por ejemplo, los medios de comunicación tienen un rol súper importante. Y yo creo, ¿por qué esto? Porque los medios de comunicación nos pueden provocar a la ciudadanía
las ganas de discutir los temas de manera distinta, de generarnos información. Una de las causas más complejas de este conflicto es que tenemos poca información. Se habla mucho de las cifras económicas, pero hay cosas que no se discuten. Te doy un ejemplo. ¿Por qué no estamos discutiendo lo que hizo la Asamblea Nacional en el contexto de la Declaratoria de Interés Nacional para la Protección del Yasuní? Claro, no hay asamblea, hay un actor que anda, que no participa en Hay esa, un actor que ya no está, no pero, está en la cancha. pero hay información que al respecto Claro. existe. Entonces, ahí el medio de comunicación, por ejemplo, a través de todos estos espacios, creo que puede incentivar mucho la discusión sobre el tema, ¿no? Hay muchísimos más aspectos y nos quedamos siempre con tanto que hablar y con tanto que discutir y seguramente espero que podamos seguirlo haciendo en estas semanas Seguro. previo a las elecciones. Quiero agradecerle a Sebastián Meneses por sus ideas. Él es experto en resolución de conflictos y relaciones comunitarias. Gracias, muchas gracias. Y siempre a las órdenes, cuando haya que conversar, estamos dispuestos y listos a aportarle un poquito a Muy esta amable. discusión. Nos quedamos con esa tarea entonces Seguro para que saber sí. lo que hay que desarrollar todavía. Gracias. Recuerden, no se pueden perder la segunda edición de Digital Transformation Summit Ecuador 2023, organizado por Seminarium y CITEC el próximo 7 de septiembre en Swiss Hotel Quito. ¿Quieres aprovechar al máximo las estrategias y herramientas digitales en un mercado con la necesidad de optimizar costos y modernizar la forma de hacer negocios? Más información en www.seminarium.com.es. En tu factura electrónica encuentras el número de cuenta contrato. Con este puedes cancelar tu consumo eléctrico. En la empresa eléctrica Quito decimos adiós a la facturación física. Empresa eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, y con esto concluimos Generación Responsable en este martes 11 de julio. Quiero agradecerles como siempre a todos por acompañarnos. Una excelente tarde.